a la mesa 3. Estamos presentando las jornadas sobre Turquía y Medio Oriente en el marco de un proyecto de investigación denominado PAIDI 01014. El día de hoy vamos a hablar sobre el Estado Islámico. Sean ustedes bienvenidos. Les comento cómo vamos a hacer la dinámica. Voy a presentar a nuestros ponentes, cada uno de ellos tendrá media hora para realizar su ponencia y posteriormente haremos una sesión de preguntas y respuestas para que ustedes vayan formulando los cuestionamientos que quieran realizarle a nuestros ponentes. Bueno, pues vamos a comenzar con el doctor Juan Manuel Portilla Gómez. El día de hoy él nos va a presentar el tema fundamentalismo islámico, del nacionalismo religioso al neoyihadismo global. Me voy a permitir leer una breve semblanza curricular del doctor Portilla. Es doctor en Derecho Internacional por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido profesor visitante en la Universidad Nacional de Irlanda y catedrático de Derecho Internacional Público y Derecho Diplomático de la Maestría en Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fue miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano y estuvo adscrito a la Embajada de Egipto, la Embajada de México en El Cairo, con el rango del tercer secretario. En la Secretaría de Relaciones Exteriores se desempeñó como asesor en la Dirección en Jefe para Asuntos Multilaterales y en la Subsecretaría B. Asimismo, ha sido asesor externo de la Consultoría Jurídica e integrante de la Comisión de Ingreso al Servicio Exterior Mexicano. Es miembro del Círculo Académico del Comité Internacional de la Cruz Roja y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores como nivel 2, patrocinado por el CONACYT, y aquí en nuestra universidad es profesor titular C de tiempo completo en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Es responsable académico del proyecto PAIDI que estamos comentando. Pues bienvenidos y le cedo el uso de la palabra al doctor Portilla. Bien, pues muchas gracias a todos por su asistencia. Como ya lo decía la maestra Villafranca, pues este evento de hoy forma parte de un proyecto que estamos en proceso. Justamente que tuvimos ya una sesión el lunes, el día de hoy nos toca esta y mañana otra más en la que estamos presentando avances de nuestra investigación que en su momento ya se reflejarán en una publicación que ya tendrán ustedes oportunidad de tenerla y de poder acceder a ella. Y bueno, pues sin duda el tema del Estado Islámico es un tema que ha estado en los últimos prácticamente ya 2 años, año y medio en las noticias de todos los días, se dice mucho, se comenta, hay todo tipo de ideas al respecto. Y bueno, yo he trabajado esta línea de investigación, que es una aproximación, digamos, a lo que será una publicación, para abordar algunos aspectos teóricos e incluso más bien doctrinales o incluso digamos conceptuales en torno al fundamentalismo islámico, nacionalismo y a esto que algunos autores y a lo cual me suscribo le llaman neoyihadismo global. Entonces podemos ir siguiendo aquí la presentación, vamos a ver qué tal funciona esto. ¿Verdad? Bueno, cuando hablamos de nacionalismo, pues nos viene a la mente toda una serie de ismos, por decirlo así, en algún caso seculares, ¿no? Y bueno, en nombre de ideologías tan terribles en la historia, tenemos algunas ahí, ¿verdad?, que podemos ver fácilmente, como el nazismo y otras, el propio stalinismo, como sean precisamente en nombre de estas ideologías se han cometido atrocidades terribles que todos conocemos. Pero bueno, además también dentro de esta línea que es el nacionalismo secular, han surgido nuevas formas de nacionalismo, que no son nuevas, pero se han manifestado de manera sobresaliente, como es el caso de la etnia, la tribu y ahora también la propia religión. El nacionalismo se compone de múltiples marcadores de identidad, vamos a llamarlo así, es decir, aquello que da el acento más sobre cierta situación. Y cuando el nacionalismo secular se ve rebasado
o nacionalismo en términos clásicos se ve rebasado aquel que se históricamente evolucionó en Europa hace siglos. Entonces ya este marcador se va más que a la nacionalidad, se va más a la clase, a la religión o a la etnia. Así es como los nacionalismos comienzan a perder forma en términos de nacionalidad. Es natural que otro lo reemplace, por ejemplo, la religión y la etnia. Es decir, no es que se borre el nacionalismo como tal, sino el aspecto propio ya de la nacionalidad. Cuando digo nacionalidad no me refiero nada más al sentido formal que a veces atribuimos a la nacionalidad como algo jurídico, ¿no? Quien tiene un pasaporte o tiene un documento de identidad que además prueba su nacionalidad, no, más que eso, la pertenencia sociológica, ¿no? La pertenencia de alguien a un territorio, un sentido incluso sociológico de nacionalidad. Y bueno, cuando se da esta pérdida, pues lo reemplaza otro, por ejemplo, la religión o la etnia. Y así es que tenemos incluso que hay un fenómeno ahora que es una palabra que si la tecleamos luego nos la marca con error, ¿no? Desterritorialización. Ya ven que el inglés es más dúctil para términos nuevos y de alguna manera sí existe el término en inglés. Pero bueno, de ahí lo extraemos y este fenómeno que se da de desterritorialización, que es un concepto distinto al de la globalización en términos de eliminar fronteras, barreras, no, es otra cosa que va por otro camino en cuanto a borrar fronteras en el sentido de, por ejemplo, del nacionalismo y a mayor, o sea, más desterritorialización, menor nacionalismo como marcador de la identidad colectiva, en este sentido. Así tenemos entonces un nacionalismo, bueno, aquí quisiera nada más, digo, es algo muy elemental, pero para ir teniendo un marco de referencia adecuado, tenemos esta distribución mundial de las religiones, para que le echen un ojito así rápidamente, cómo entre las distintas expresiones religiosas está repartido el mundo en porcentajes, desde el mundo cristiano, en el cual se incluye a todas las expresiones cristianas diversas, incluido el catolicismo y otras más, y bueno, aquellas orientales, como por supuesto el Islam, y los hindús, chinos, budistas, etcétera, hay una cantidad ahí, incluso hasta los ateos también, no hay que excluirlos, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, y bueno, tenemos ahí esa que nos puede ayudar, ¿no? Por otro lado, bueno, tenemos ahí un mapa del Medio Oriente que podemos muy bien identificar, incluso por las banderitas. Bueno, yo aquí partimos de que el Medio Oriente, si algo ha sido inventado, digamos, ha sido el mapa del Medio Oriente, ¿no? Desde que se desintegra el Imperio Otomano, pasando después por la Primera Guerra, sobre todo los británicos fueron los que diseñaron a su gusto y de acuerdo a los intereses coloniales y imperiales y de otro orden y comerciales, fueron los que diseñaron las fronteras en esa parte del mundo, en lo que conocemos como el Medio Oriente o Cercano Oriente, etcétera. En realidad fueron nacionalidades fabricadas. Incluso vamos a ver, por ejemplo, ahora es difícil hablar de una nacionalidad iraquí cuando entre lo que era el Baath, que era quien daba un tejido social y una evolución política, o los chiitas, los sunitas, los kurdos, y vemos toda esa parte, por ejemplo, cómo ese nacionalismo, pues en cierto modo fue un tanto falso. ¿Por qué quedaron kurdos de un lado y de otro? ¿Por qué chiitas, sunitas? De alguna manera está demostrándose ahora que estas fronteras eran muy endebles, muy artificiales y que no reflejan tampoco otro tipo de situaciones. Y bueno, ahí se ve, por ejemplo, las presencias coloniales diversas, ¿no? Británica, francesa, italiana, incluso española, que no ha sido ajena a partes, por ejemplo, del África sahariana, ¿no? Incluso otomana y alguna independiente, sobre todo, ¿no? En algunas partes, o el caso muy particular de Persia o Irán, ¿no? Que no estuvo sujeta a ningún imperio, por ejemplo, que es un caso muy interesante, y zonas adyacentes de influencia rusa y aún británica, ¿no? El imperio británico. Y bueno, en términos de nacionalismo, hablamos de, cuando se habla de islamismo, sobre todo a veces se habla mucho de islamismo como si equivaliese a la religión propiamente, ¿no? Yo parto de que es una deformación. Islamismo en el mundo musulmán es la fusión de religión y nacionalismo. Ahí hay un ingrediente, por eso está en ismo, ¿no? Hay un ingrediente de religión y nacionalismo en este sentido, y esto nos puede ayudar Bueno, ahí tenemos el mundo islámico en términos de población en el mundo. El verde más marcado nos va indicando pues del 90 al 100%, vean,
las áreas que se concentran. Vamos a pasar muy rápido esto, y se va decantando, se va aclarando el verde a medida en que se reduce la población musulmana. Incluso vean, por ejemplo, en el continente americano hay regiones pues en verde también, aunque más tenue, algunas incluso, fíjense, esa parte de Sudamérica, como son las Guyanas, por ejemplo, ahí donde había presencia colonial británica, nuevamente ha habido presencia musulmana, también como ha sido el caso de la India y otros lados, y ahí se ve en algunas islas también del Caribe, y por supuesto en la zona del norte de África, en el Magreb, es la zona muy concentrada, y ya sin duda toda la península arábiga, todos los Emiratos, incluso otras regiones como Indonesia, ya en Asia, Filipinas, por supuesto Pakistán, Bangladesh, algunas islas en el Pacífico, etcétera. Y bueno, sin soslayar la presencia musulmana importante en Europa también, aunque no tan marcada como se nos quiere hacer creer a veces, también, que esto ha sido alimentando también lo que llamamos la islamofobia, ¿no? Se exagera la presencia musulmana. En realidad, la población en Europa musulmana va del 2 al 4%, no es mayor. Se hace creer que hay una invasión islámica, no es cierto, 2 al 4, incluso han hecho encuestas y la gente cree o percibe en Francia que la presencia incluso ya no musulmana, sino de migrantes es hasta del 30%, no es cierto, no alcanza más que el 11-12%, lo mismo que en otros países de Europa, ¿no? O sea, para poner en su justa dimensión estas proporciones, ¿no? Y bueno, ya por regiones tenemos ahí las cifras, empezando por Norteamérica, ¿no? Casi de 4 millones, en Sudamérica y Caribe, y Latinoamérica y Caribe, pues casi 1 millón, en Europa la cifra casi de 44, 45 millones, por supuesto que en lo que es la zona del Medio Oriente y Norte de África, 320 casi millones, en la África subsahariana 250.000, y bueno, fíjense también, normalmente pensamos que la mayor población musulmana está en el Medio Oriente, pues no es cierto, está en Asia, y en Asia se acerca a 1.000 millones, casi, ¿no? Casi, quiero decir no 1.000 millones, sino casi 980 y tantos mil, 530 y tantos, o sea, la mayor cifra musulmana está en Asia Subpacífico, ¿no? Concretamente, ¿sí? En el sudeste asiático. 2 de cada 3 musulmanes. Sí, ¿verdad? Se encuentran en esa zona, 2 de cada 3, para ponerlo ya en esta otra perspectiva que nos indica el doctor Conde precisamente. Y bueno, por regiones, ahí tenemos ya no en mapas, sino en columnas, y ahí se ve, ¿no? Cómo va yendo desde esta población de 2 por 3 en el sudeste asiático, y cuánto representa el porcentaje, en fin, creo que eso nos ayuda bastante. El mundo islámico, por supuesto, el mayor país islámico por población es Indonesia. Fíjense, sí, a veces se identifica, y la plática que habíamos tenido con el maestro Salcedo el lunes nos fue muy indicativa de los estereotipos. Cuando se habla de musulmán uno piensa en árabe automáticamente. Sin embargo, vean esa lista y Egipto ocupa el 6º lugar en población, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7º lugar en población como país musulmán. Y es el país más grande y el más importante quizá de los países árabes, y sin embargo vean el lugar que ocupa. Antes están un país ya subsahariano como Nigeria, Bangladesh en el sudeste asiático, Pakistán, aquel que se escindió de la India en su momento, la propia India, que aunque no son la mayoría, pues son muchísimos, vean ahí, ¿verdad? Y por supuesto Indonesia, que es ese estado archipelágico compuesto por 14.000 islas y que hay un núcleo musulmán muy grande, importante. Y después sí ya tenemos países árabes, pero incluso Irán tiene una población muy cercana a la de Egipto, la de Turquía también es muy cercana y no son árabes, ¿no? Por ejemplo, entonces eso es importante, ¿no? Señalarlo para ir ubicando bien este aspecto bueno, el mundo islámico. También, bueno, aunque quizás esté muy simplificado también en términos de tiempo, tenemos el mundo chiita y el sunita, no daremos mayores detalles ahora de cómo surge, cómo se dividen, pero bueno, al menos tenemos una idea ahí de cómo está distribuido. Desde el verde fuerte es hasta el 100% de chiitas, vean particularmente el caso de Irán, partes de Irak, algunas de Siria y otras, el mismo Líbano, pero vean que la mayor parte del mundo musulmán, al menos en el mapa, pues viene siendo sunita, en un 50%, y hay lugares pues mezclados, ¿no? Pero bueno, eso creo que nos da una idea. Ahora, se habla mucho de fundamentalismo, pues ¿qué creen? Que el fundamentalismo no es un concepto
También hay otro estereotipo, el fundamentalismo se identifica mucho con lo musulmán, con lo islámico. Falso, porque el fundamentalismo incluso es una invención occidental y cristiana. Incluso esta expresión se refiere a ciertas corrientes evangélicas que se dieron en Estados Unidos desde el siglo XIX y posteriormente, y así es como se les refiere, ¿no? Por ejemplo, Imo Busher es un fundamentalista cristiano, por ejemplo, ¿no? Y el término fundamentalismo pasó de venirse aplicando a ciertos cristianos, evangélicos o lo que se llama protestantes, ahora, desde hace algún tiempo, hacia lo musulmán, ¿no? Y bueno, ahí tenemos un mapa del mundo entre mayor y menor religiosidad, lo mayor marcado en un rojo más subido y va bajando para que vean. El fundamentalismo es aquel creyente que va mucho al fundamento, va mucho a las raíces de su religión y las toma casi literales. Por eso no es exclusivo de los musulmanes o de un sector de los musulmanes. Esto es, en toda religión hay fundamentalistas. Y no todo fundamentalista es violento per se, también es algo que habría que dejar bien aclarado, y me parece importante para entender esto. Ya hablando del fundamentalismo islámico, pues no existe como tal, es ajeno a la lengua árabe, incluso quizá el propio Gilberto nos podría después aclarar esto, que el que sabe árabe y otras lenguas de la región, hasta donde yo encontré, digo, puedo equivocarme, y estoy abierto a cualquier aclaración al respecto, no encontré que en lengua árabe exista el término fundamentalismo y no aparece en el Corán tampoco, ¿no? Me parece que así es. Y bueno, vemos ahí el mundo entre las distintas religiones, cómo está distribuido, que esto nos ayuda para nuestro análisis. Tenemos el fundamentalismo islámico, entonces, decíamos que es ajeno, ha captado la atención mundial desde los 70 y bueno, a partir, sobre todo ya del 2001, del 9/11 famoso, ¿no? En que se refiere mucho, sobre todo por los medios, en los discursos. Fundamentalismo islámico, si cabe hablar de él, es la transformación de la teología y la ideología. O sea, la teología y la ideología están por un lado, pero cuando ya esto, por lo menos desde la visión islámica, trasciende hacia la violencia y se constituye una amenaza nacional o internacional, entonces se transforma, ¿no? En una forma de violencia, incluso de terrorismo, como también pueden ser otras manifestaciones de fundamentalismo, no nada más exclusivo. El fundamentalismo, entonces, entre comillas, islámico, no necesariamente radical o violento o reaccionario, y tampoco conduce per se a la violencia y al terrorismo. Desde una perspectiva islamista, el terrorismo es terrorismo o islámica y el fundamentalismo es fundamentalismo, ¿no? Incluso lo ha dicho personajes como Fethullah Gulen, por ejemplo, que el que mata musulmanes y el que comete el terrorismo no es un musulmán, no es. El fundamentalismo islámico no se opone a la modernización como tal. Ahí vemos a un par de damas, aún con su atuendo típico, burka y demás, pues con un iPhone de la última generación. Y no le estamos viendo los tenis, pero probablemente sean Nike o sean Michael Kors, probablemente. Y nunca he podido yo constatar personalmente qué traen debajo pero seguramente traen ropa de línea también y la lencería más fina también, o sea, no imaginemos, para que vean esa contradicción, o sea, pero en fin, y bueno, ahí tenemos una escena de la Meca en la Cava. A veces se piensa o se dice que lo occidental, lo moderno es lo occidental. Pues también otra falsedad, ¿no? Quizá lo más moderno está en Corea, está en China, está en otros lados, ¿no? En Singapur, ni siquiera en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Y a veces se tiende a identificar lo moderno con lo occidental y viceversa, y es falso también, no necesariamente coincide, ¿no? Esta gente de ISIS y demás, creo que consumen los mejores gadgets y se valen de toda la tecnología, o sea, no podríamos decir que sean medievales, en ese sentido por lo menos, ¿no? Entonces, ojo a ese punto, ¿no? Fundamentalismo islámico, bueno, hay una radicalización, la imposición de este califato. Por cierto, los que han estudiado esto oscilan entre los contextualistas y los reduccionistas. Los primeros dicen que, bueno, toda esta situación se ha derivado de la antigua división que habían hecho los ingleses, del apoyo que ha dado Estados Unidos en general a Israel, la creación del Estado de Israel, el sufrimiento de los palestinos, la presencia colonial, ¿por qué hay tanto, por ejemplo, esta gente
de migrantes o incluso franceses ya de segunda o tercera generación del Magreb, como de Argelia, en Francia o de Marruecos. Bueno, no se calificó como tal, pero prácticamente Francia cometió un genocidio en Argelia y se cometieron atrocidades que incluso les ha reconocido el gobierno y ya están teniendo que indemnizar, y en otras partes del mundo, en fin. Entonces hay como un caldo de cultivo, tampoco podemos verlo de una manera histórica, y finalmente ha habido inequidades e injusticias que han padecido estos países, las cruzadas mismas, ¿no? Y de alguna manera habría que ver esa parte del contexto. Los que ven del lado de una visión aislacionista dicen, no, lo que pasa es que son terroristas y finalmente el mundo árabe y musulmán son enemigos de Occidente y de la democratización, y son unos salvajes, y los derechos humanos, el maltrato, etcétera, ¿no? Esa es la otra visión. Al final podríamos llegar a la conclusión ni que una ni otra es satisfactoria, hay que hallar como una tercera vía para explicar esto, y es en lo que andamos, ¿no? Y bueno, este extremismo islámico se deriva tanto de la globalización como de movimientos anteriores, como ya en este cambiante clima del Medio Oriente, que es algo sumamente pues dinámico y cambiante. Ahora ya tenemos una expresión que es neoyihadismo. En realidad el yihad es algo que sí aparece en el Corán. El yihad es una lucha interna espiritual que tiene una expresión, y ha sido algo que es para teólogos más bien, pero que sobre todo desde Al-Qaeda lo han transformado y lo han entendido de una forma violenta, como una guerra santa, como oponerse al infiel. Incluso los tafiks, que son los propios regímenes árabes y que no estén conforme a ellos, o musulmanes, incluso su enemigo cercano son incluso otros musulmanes, su enemigo más lejano es Estados Unidos, es Occidente, etcétera, ¿no? Pero esto lo han transformado sobre todo de los tiempos de Al-Qaeda, de Bin Laden, etcétera. Bin Laden no era un teólogo, finalmente tampoco, ni tuvo ese reconocimiento. Ahora hay que ver que en el Islam no hay una jerarquía religiosa como por ejemplo en la Iglesia Católica, ¿no? Quizás salvo Irán, que un poco los ayatolas, todo eso, pero no hay, es bastante horizontal, y eso nos cuesta trabajo entenderlo. A mí me ha sido difícil poderlo asimilar, y no hay una autoridad religiosa que también defina. Todo se va en los hadith, que son los dichos del profeta en el Corán, pero interpretan de mil formas. Y por supuesto hay que rechazar las interpretaciones literales o literalistas de los textos, incluso hasta de la Biblia misma. Pues la Biblia también trae barbaridades y nadie les va a tomar el pie de la letra. Bueno, hay quien sí lo hace, y esos también son fundamentalistas, ¿no? Entonces, hay un autor ahí que me gusta cómo define el término neoyihadismo, Lentini. Dice que pues para referirse a la doctrina de Al-Qaeda y redes similares de grupos terroristas locales y globales. Bueno, en realidad el neoyihadismo se basa en algunas cuestiones que, vamos a brincarnos un poco esto. En términos del Estado Islámico, el Estado Islámico surge, en principio ha ido cambiando de nombres, ISIS o ISIS, y ISIL, etcétera, pero tiene su origen al principio como una especie de franquicia de Al-Qaeda. Al-Qaeda es un grupo, vamos, no tiene una autoridad central, ya ha muerto Bin Laden, al-Saharaui, médico egipcio que es el segundo de a bordo. No es que sea un líder de una organización así vertical, más bien hay como franquicias locales de Al-Qaeda en varias partes del mundo. Al principio había un personaje ahí, al-Zarqawi, en Jordano, por cierto, que en Irak estuvo operando, que era de los que decapitaba y todo, y él era una avanzada de Al-Qaeda en Mesopotamia, o entre dos ríos, en esta parte, entre Irak y Siria misma. Pero tuvo una ruptura incluso con al-Saharaui, ya las había tenido incluso diferencias con Bin Laden, y en el 2005 por ahí hay un intercambio epistolar y posterior entre en su momento estos personajes, sobre todo Zarqawi, en lo cual ya lo desautorizan, incluso Bin Laden ya lo había desautorizado antes, y después hay una ruptura total. O sea, el Estado Islámico ya no es de Al-Qaeda, incluso algunas franquicias o algunas filiales de Al-Qaeda han estado jurando lealtad en regiones tan lejanas como Túnez o Marruecos, o incluso en Yemen, que ahí hay otro ingrediente también complicado. En fin, bueno, aquí un poco sobre este mapa vemos cómo el Estado Islámico se ha compuesto, incluso en términos de algunas cifras que se alcanzan, bueno, no alcanzo a verlas yo desde ahí. Aquí le abrimos un poco, ¿no? Quizá no actualizado, pero porque bueno, es un territorio entre Siria. Bueno, aquí se aprovecha el que en Siria se crea un vacío muy grande, hay hasta 10, 11 grupos dispersos,
luchando, desgraciadamente los seculares los menos, al-Nusra, por ejemplo, que sí es una filial de Al-Qaeda, al principio iban de la mano con ISIS, después rompen, hay otros grupos, o ahí está el gobierno sirio, por supuesto, está el propio Hezbollah, que tiene su fundamento en Líbano, pero que también apoya al gobierno, que a su vez también está sustentado por Irán. Hay una complicación muy grande, aprovecha ese espacio. En el caso de Irak, y quizá con esto me detendría ya unos minutos nada más, en el caso de Irak, bueno, pues se crea un vacío muy grande de poder cuando hay la ocupación anglo-británica. El Baath, el partido Baath, que además tenía una filial en Siria, por cierto, que era como el PRI de allá, digamos, ¿no? Bueno, aquí el PRI ha sobrevivido más ya, creo que tenemos el récord, ¿verdad? Digamos, hay que reconocer que Saddam Hussein por lo menos sí logró mantener a lo largo del tiempo una cohesión social y económica, por lo menos entiendo, y quizá Gilberto nos pueda ilustrar más, que ha estado por ahí. Había una clase media pujante, la gente iba a las universidades, era un país bastante educado, una burocracia bastante eficiente para los estándares de esas partes del mundo. Todo ese tejido social se rompe, desbatizan a Irak, además quitan del poder a un tercio que era, sobre todo los sunitas, que eran, pues, donde estaba escrito Saddam Hussein, y tenían los puestos principales en el ejército, los hacen a un lado, y van creando un gobierno en el cual hay una preponderancia chiita y kurda incluso, y aparte está del Kurdistán también autónomo, que es la parte del petróleo. Estados Unidos se retira de Irak, deja un vacío terrible. Buena parte de los militantes del Estado Islámico son esos cuadros que quedaron inconformes y que vienen por la revancha, que no necesariamente eran religiosos, y que entonces ese sentido secular que había tenido Irak se rompió, se acabó, se aprovecha ese caldo de cultivo y se suma el vacío que había dejado Siria, y ahí tenemos el Estado Islámico, ¿no? Y bueno, por eso ahí tenemos una que dice de Al-Qaeda ahí, si pueden ver un poco cómo fue transformándose. Y bueno, en realidad pues hay un escenario regional, hay algunas cifras que podemos ver, de Al-Qaeda, ISIS, algunas cifras. Se habla mucho de que también hay una presencia muy grande de yihadistas extranjeros. Sí la hay, pero no tanto como se dice a veces. Incluso estuvimos en Washington el año pasado, también estuvo por ahí nuestro amigo Gilberto, y en alguna de las pláticas alguno de los ponentes decía que en realidad no se puede cuantificar, porque luego vemos las noticias, ¿no? Cruzaron por la frontera con Siria y venían pero en realidad la parte sustancial no es extranjera, es Siria, y parte Irak, sobre todo Siria e iraquí, y el componente extranjero no es tanto como se ha querido ver, también es cierto, ¿eh? Ahora, quizá algunas reflexiones ya nada más en torno al Estado Islámico. Finalmente es desterritorializado, ellos pretenderían pues incluso ocupar Líbano, ocupar Jordania, etcétera. Hay una coalición que se ha formado de manera no tampoco tan decidida. Estados Unidos sigue una política regional de intervenir a un perfil bajo, ya desde Libia dejó de hacerlo de manera más directa, no lo hicieron en Siria. Acuérdense que le habían puesto una línea ya que si rebasaba al-Bashar hace unos 3 años, cierta línea cuando usó armas químicas, que iba a haber una acción militar, no se hizo, también gracias a las maniobras de Putin, y salvaron un poco al-Bashar. Después se viene toda esta parte de ISIS, y bueno, ha habido ante la amenaza de lo que es el Estado Islámico, pues sí ha habido toda sobre todo por vía aérea, bombardeos, pero bueno, ahí más que nada han sido las fuerzas, sobre todo iraquíes, y sumadas los mismos kurdos, y bueno, las potencias regionales como Turquía Turquía ha obrado con mucha cautela, ya lo había hecho incluso en las guerras del Pérsico antes, ¿no? De no facilitar totalmente la frontera. En cierto modo, de manera indirecta, esa frontera ha facilitado el contrabando de gasolina, ha facilitado cierto apoyo de recursos hacia ISIS, y además me parece que Erdogan lo que tiene es un pleito con al-Bashar, que antes era su amigo, y solamente lo que le interesa es que se quite ese gobierno, y lo demás pues ahí hay. Y está el aspecto de Irán ahora, muy importante, incluso ahora que se firmó este acuerdo de nuclearización sobre Irán, y estas patadas de ahogado de Israel, ¿verdad? A través ahí de Netanyahu, etcétera. Pero bueno, es un factor importante, incluso con lo que está pasando en Yemen. Y nada más yo dejaría esta última reflexión. Es difícil pensar que hubiera alguna acción militar conjunta entre Irán y Estados Unidos. Pues sí la hay, aunque de manera indirecta. Hay presencia de asesores iraníes en el área, incluso algunos han caído ya en batallas generales. Hay un general, no recuerdo el nombre, muy prestigioso de las Guardias Revolucionarias, de estos Pasdaran, creo que está operando en
territorio en Siria y en Irak. Y bueno, imagínense, Irán hasta hace poco era uno de los grandes enemigos de Estados Unidos, y ahora, incluso más allá de este acuerdo que se ha logrado en Ginebra, vemos ahora que también está apoyando contra ISIS, ¿no? Aunque por otro lado está apoyando, por ejemplo, toda esta rebelión de Houthis y demás en Yemen. Entonces es muy complicado, ¿no? Quizá ya Gilberto Conde pueda ilustrarnos más sobre esto. Ya yo dejaría hasta aquí mi plática. Agradecemos al doctor Portilla este recorrido tanto conceptual como muy visualmente nos lo mostró en términos de muchos mapas, para precisamente ubicarnos cuál es la problemática de la religión islámica y que pues no hay que hacer un uso mal de este concepto, sobre todo porque en el mundo occidental se ha hecho mucha propaganda en relación a identificarlo con la violencia y con la intolerancia y con el fundamentalismo. Para continuar con la mesa, voy a presentar al doctor Gilberto Conde. Como algunos de ustedes ya saben, venimos trabajando durante varios años con este proyecto. Ya el doctor Conde nos había visitado en alguna otra ocasión, les hago el anuncio. Él nos había presentado su libro, Turquía, Siria e Irak, entre amistad y geopolítica. En el 2013 nos acompañó para este efecto, y les comento que está a su venta en la parte posterior de aquí de la UIM. Me voy a permitir hacer también una breve semblanza curricular. El día de hoy él nos va a exponer el tema Estado Islámico, de la reacción antiimperialista a la opresión fundamentalista. En relación a sus datos curriculares, les comento que el doctor Gilberto Conde es profesor investigador del Colegio de México, está adscrito al Centro de Estudios de Asia y África, ha impartido numerosos cursos de geografía política e historia del Medio Oriente y del norte de África en esta y en otras instituciones. Actualmente es director de la revista Estudios de Asia y África del mismo centro. Ha tenido varias estancias de investigación, una de ellas lo llevó a vivir varios años en Turquía y la otra en Siria. En este país colaboró como investigador en el proyecto de prospectiva Siria Visión 2020, que estuvo patrocinado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Algunas de sus publicaciones más recientes son El río Jordán y el acuífero de la montaña en el conflicto y las negociaciones israelí-árabes, publicado en México por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra máxima casa de estudios en el 2011. También ha sido autor de los movimientos populares árabes del 2011 y su significado histórico, en una colaboración en una obra colectiva coordinada por el doctor Luis Mesa del Monte, que lleva por título El pueblo quiere que caiga el régimen, protestas sociales y conflictos en África del Norte y Medio Oriente, publicado por el Colegio de México en el 2012. También fue autor de La primavera de las rebeliones populares árabes, ¿sí? También propiamente decíamos, estuvo aquí con nosotros presentando su libro Turquía, Siria e Irak, entre amistad y geopolítica. Sin más preámbulo y agradeciendo la invitación, que haya aceptado la invitación a nuestra facultad, le damos el uso de la palabra al doctor Conde. Muchísimas gracias a mis queridos colegas de aquí de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, y gracias a todos ustedes por su presencia y su interés en estos temas tan terribles que desgraciadamente afectan a nuestro mundo actualmente. A mí me parece, bueno, para empezar quiero mencionar que la historia del Medio Oriente, la historia del Islam, la forma en la que yo la veo, y creo que debería ser la forma en la que todo el mundo la viera, pero bueno, no, tampoco quiero ser un dictador e imponerles mi forma de ver las cosas, pero yo creo que es importante entender que la historia del Medio Oriente, la historia del Islam,
es parte de la historia de la humanidad. Y insisto en esto porque muchas veces la historia, como la estudiamos, y no solo en México, sino en gran parte del mundo, es una historia fragmentada, en pedacitos separados. Y en realidad la humanidad desde hace muchísimo tiempo siempre ha actuado, bueno, socialmente por supuesto, pero en redes. Y esas redes se han interconectado muchas veces. Y es muy importante entender que no somos mundos diferentes, a pesar de que hablemos del mundo islámico, del mundo árabe, no son mundos diferentes, somos un mismo mundo, una misma especie y estamos ligados de muchas maneras. No voy a insistir en esto, que creo que es importante y que da para una conferencia completa. Muchos de los temas de los que ya ha estado hablando el doctor Portilla y de los que voy a hablar yo, dan para una conferencia completa en sí mismos, y es una lástima que no podamos hacerlo todo eso a satisfacción plena de todos nosotros en el marco de una sola conferencia. Primero voy a tratar de tocar unos temas de los que me interpeló el doctor Portilla, creo que son importantes. Él me preguntaba o mencionaba que tal vez yo pudiera ampliar un poco acerca del fundamentalismo en el Islam y en la lengua árabe, etcétera. Yo creo que es importante esto y tiene mucho que ver con lo que voy a decir más adelante, así es que le tomo la palabra y aquí voy. En árabe hay un término que se usa para traducir fundamentalismo al árabe y que es usulía. Asl quiere decir fuente, origen, lo original. Asli se dice en árabe coloquialmente para decir que algo es original. Y usuli sería fundamental u original. Y usulía es como el adjetivo de todo esto, es fundamentalismo. Efectivamente, el término no existía o no se usaba para referirse al Islam y a estas corrientes que buscan regresar a los orígenes y a los fundamentos de la religión como una salida a los desafíos que le presentaba la modernidad durante el siglo XIX y el siglo XX. Y me refiero, bueno, con esto de los desafíos de la modernidad ya volveré más adelante, creo que es algo muy importante para entender lo que está pasando actualmente y entender la historia del Medio Oriente y del Islam contemporáneos. Efectivamente, el fundamentalismo no es el término que se usa, creo que puede tener ciertas ventajas usarlo y también tiene sus desventajas. Tiene ventajas por lo menos en un punto y creo que, bueno, voy a hablar a la vez de las ventajas y las desventajas en este punto. La alternativa a usar fundamentalismo islámico es hablar de islamismo. Pero desgraciadamente hay tanta falta de conocimiento acerca de lo que significa el término islamismo que usar el término islamismo puede llevar a otras confusiones. Por ejemplo, cuando se habla de la religión o de las religiones y las diferentes denominaciones cristianas, usamos el término cristianismo, ¿verdad? Cuando se habla de la religión judía o de las diferentes variantes de la religión judía, se habla de judaísmo. En cambio, para el Islam no es así. Todo lo que tiene que ver con la religión islámica y sus variantes se le llama Islam, no islamismo.
Pero cuando alguien en México, algún hispanohablante o francohablante o angloparlante, oyen el istmo, por asociación un poco gestalt, lo asocian con la religión y no con una ideología moderna que puede ser muy diversa, ¿verdad? Como en el fundamentalismo cristiano también puede haber una gran diversidad. Los hay violentos, los hay pacíficos, los hay reaccionarios, los hay menos reaccionarios, pero en el Islam, si hablamos de islamismo únicamente, se presta a confusión, y de hecho muchísima gente, cuando en México me ha tocado ver que cuando se dice islamismo creen que se está hablando de una religión y no de variantes ideológicas modernas. Entonces, al usar el término fundamentalismo islámico, eliminamos esa confusión por lo menos. Queda claro al usar el término fundamentalismo islámico que no estamos hablando de la religión islámica como religión, sino que estamos hablando de un fenómeno particular dentro del Islam en su conjunto. Y esa es, digamos, la ventaja de usar el término fundamentalismo islámico. Y la desventaja, bueno, es que no corresponde exactamente a un fenómeno particular. Entonces, es complicado. En árabe, pues, se usa usulía o usuli, usuliyin para hablar de fundamentalistas, pero hay otro término que es salafía o salafiyin. Y salafía es un término que se parece un poco, pero que no es exactamente, se parece no fonéticamente a lo que es usulía, pero salafía se refiere a los fundadores, no a los fundamentos, sino a los fundadores. Y se refiere a aquellos personajes en la historia que fundaron el Islam. Entonces los salafiyín o la salafía se refiere originalmente, el término ha ido cambiando y sobre todo en los últimos años, originalmente salafía se refiere a aquellos individuos o aquellas corrientes ideológicas que buscan conectar el Islam actual o regresar al Islam tal como lo practicaban los fundadores del Islam en el siglo VI, VII y VIII quizá, pero sobre todo en las primeras décadas del Islam. Y sin embargo, hay que entender que esta salafía o este retorno a los orígenes no es una ideología, sino que es un fenómeno ideológico que inicia en el siglo XIX, pero que va variando y que va a variar muchísimo según quién lo plantee y cómo lo plantea. Entonces tenemos variantes muy diversas de salafía, de este retorno a los fundadores, que va a ser muy distinto el de los wahabitas de la península arábiga, por ejemplo, o ahora que se han extendido por el mundo islámico, pues ya no es solo en la península arábiga, pero va a ser muy diferente el salafismo de los wahabitas al salafismo de personajes como Mohamed Abdu o Rashid Rida u otros ideólogos del salafismo en diferentes épocas. Eso hay que distinguir además entre estos fenómenos salafistas originales, digamos, y otros fenómenos salafistas, que es lo que vemos ahora en la prensa como salafistas, que tienen más relación con los takfiriyines o takfiría. Estas palabras en árabe, luego supongo que si les hablara en árabe o en chino para ustedes sería casi lo mismo, quizá no para todos, ¿verdad? Pero takfir es un fenómeno que casi nunca existió en el Islam, sino hasta épocas modernas o incluso contemporáneas.
¿Qué es takfir? Primero, el origen de la palabra takfir es kafer, y el kafer es el malcreyente, el que no cree o el que deja de creer, o el que no cree en el Islam. Y takfir es declarar que alguien no cree en el Islam. Y hubo una corriente en el Islam en el siglo, no recuerdo, octavo o noveno, quizá octavo más bien, si no es que antes. Mejor no digo más términos porque no solo los voy a confundir, sino que ya me estoy confundiendo yo también. Pero hubo algún momento, en algún periodo, alguna corriente religiosa muy racionalista en el Islam que fue adoptada por algún califa, pero que a pesar de su racionalismo empezó a considerar que otros musulmanes no lo eran. Entonces sí empezaron a hacer este fenómeno que es como de excomunión, de declarar que otro ya no es musulmán. Pero hubo un rechazo casi generalizado en el Islam a esa práctica y quedó prácticamente vetado. Era muy difícil que a un musulmán, o sea, tenía que prácticamente decir: yo ya dejé de creer, no creo en Dios ni en la unicidad de Dios, para que se le considerara que estaba fuera de la religión. Y considerar a alguien que está fuera de la religión en el Islam era castigable en aquella época con la pena de muerte. Ahora, en épocas modernas, ha habido corrientes, algunas, no todas, pero algunas pequeñas corrientes de salafistas que han llegado a considerar que sí se puede considerar que otros musulmanes ya no son parte de la religión y por lo tanto es lícito matarlos. Y esos grupos, por ejemplo en Egipto, había un grupo muy famoso que era, ¿cómo se llamaba? Takfir u Hijra o algo así se llamaba, que era un grupo que estos grupos, ese y otros, empezaron a considerar que los regímenes árabes o los regímenes musulmanes habían abandonado el Islam y por lo tanto era lícito combatirlos y matar a individuos. Y estos fenómenos, de este fenómeno es de donde surgen ya las corrientes yihadistas o neoyihadistas. Hay que entender que este fenómeno está muy cruzado con la modernidad capitalista y con fenómenos de colonización, primero económica, después colonización directa y posteriormente colonización político-económica y de nuevo ya en los años 2000 intentos de colonización directa otra vez. Lo digo de esta manera tan rápida en unos segundos porque no me va a dar tiempo sino de hablar de otras cosas de las que tenemos que hablar, aunque regresaré un poco a ello. Entonces, ¿cómo podemos entender un fenómeno como el de Estado Islámico? Esta organización, ¿no? No me refiero a Estado Islámico como concepto de un Estado Islámico, sino a esta organización en particular. Creo yo que hay varios elementos que debemos considerar. Uno de estos elementos es varios elementos que ya he mencionado de una forma u otra y otros que no. El primero es la crisis el primero es la modernidad y su crisis actual. El segundo es un concepto que está más o menos relacionado con ese, pero que es distinto, que es el de la poscolonialidad, el final de la colonización directa por parte de Europa de sus posesiones coloniales con diferentes formas jurídicas, y qué pasó después. Los estados independientes o que aspiraban a ser independientes no lo fueron del todo.
Y este fenómeno de independencia incompleta o independencia, sí, podríamos decir incompleta, ha hecho crisis. Y otro fenómeno más también muy histórico es el fenómeno de la Guerra Fría y lo que vino después de la Guerra Fría. Y este fenómeno del final de la Guerra Fría también ha sido un fenómeno, una época histórica de crisis constante y recurrente que también ha llevado que también su comprensión nos permite entender qué es lo que ha dado lugar a esta organización Estado Islámico y a los fenómenos o a la forma en la que está tomando. No hay tiempo de profundizar en cada uno de estos puntos, sin embargo, es importante entenderlos, aunque sea de una manera rápida. Voy a empezar con el de la modernidad. La modernidad implicó una serie. La modernidad capitalista en general nace a partir del Renacimiento, a partir del enriquecimiento repentino casi en términos históricos y a la extensión de ciertos sectores de la economía en la época de los grandes descubrimientos, entre comillas, cuando de ser una región relativamente marginal del mundo, Europa, se convierte en la región más dinámica que empieza a dominar grandes extensiones de la Tierra, cuando se da el supuesto descubrimiento de América y cuando los europeos hacen la circunnavegación de África. Ahí empieza la modernidad, empieza el Renacimiento a generar a partir de la búsqueda de unos supuestos orígenes de Europa en Grecia y Roma clásicas, empiezan a crear una serie de maneras nuevas de vivir la vida, en la cual la comunidad deja de tener tanta importancia, el individuo se convierte en un fetiche, pero también la libertad se convierte en un fetiche, y todo eso acompañada de una visión de la existencia que está muy concentrada en el dinero y en el afán de concentrar dinero como eje central de toda la vida. Cuando esta modernidad empieza a extenderse y a infiltrarse en todos los territorios del planeta hacia el siglo XIX, los diferentes territorios del planeta entran en crisis también y entran en una búsqueda acelerada de nuevas formas o de formas de adaptación de sus tradiciones a esta modernidad y a esta nueva visión que se está instalando en el mundo de la existencia. Y es ahí donde nacen los nacionalismos de los que nos hablaba ya Juan Manuel, y donde nacen también otras ideologías que no son nacionalistas, como el islamismo, o el islamismo que ya traté de aclarar que no es la religión, sino esta nueva ideología que trata de encontrar una forma de salvar a la religión y salvar a los musulmanes frente a los embates, no solamente de Occidente, sino de todo lo que viene detrás de Occidente con esta modernidad que va a terminar siendo no exclusivamente de Occidente, pero que sí implica una serie de desafíos muy grandes.
La otra crisis de la que hablaba, ya la resumí, es esta final de la colonialidad, el fin de las colonias, del dominio directo europeo sobre el Medio Oriente, sobre la India, sobre China, sobre el mundo, y que se establecen gobiernos que aspiran a ser independientes, pero que a la vez, cuando se están retirando estas potencias coloniales, Gran Bretaña y Francia principalmente, aunque no únicamente, además llega a Estados Unidos y todos ellos tratan de imponer una situación en la cual los países acceden a la independencia, pero que quieren que sigan siendo dependientes, aunque no sean colonia. Esto se da cuando empieza la Guerra Fría. No hay tiempo de explicar detalles, de entrar en detalles, pero es cuando aparecen personajes que son muy conocidos de todos nosotros, como Gamal Abdel Nasser o Nehru, que intentan de una manera torpe, si quieren, pero intentan darle, ser realmente o bastante independientes de las antiguas colonias, y eso les va a dar en su momento una gran popularidad, a pesar de que hacen otras cosas que van a terminar siendo pues muy poco favorables para garantizar un futuro de independencia a esas regiones. La Guerra Fría, la Guerra Fría fue tremenda por muchas razones para estos países, y una de esas razones es que una de esas razones fue que se utilizó, digamos, hubo una especie de asociación entre las potencias occidentales, particularmente Estados Unidos y Gran Bretaña, y ciertos fenómenos islamistas, particularmente el wahabismo. Hubo una especie de asociación para buscar una alternativa al comunismo y al nacionalismo. Y en ese proceso se nutrió y se alimentó a algunos grupos, concretamente a los que dieron lugar a Al-Qaeda. Como ustedes saben, al final de la Guerra Fría, o hacia el final de la Guerra Fría, se da la Revolución Islámica en Irán, que está, por supuesto, por fuera del control de Estados Unidos y de las potencias occidentales, pero también se da la ocupación soviética de Afganistán, justo antes de la Revolución iraní. Y la respuesta de Estados Unidos y de Arabia Saudita es, por un lado, ir a Afganistán a combatir a los soviéticos, llevar a musulmanes ahí y fortalecer la opción o la idea wahabista del islamismo, para contrarrestar a los soviéticos en Afganistán, contrarrestar al comunismo, pero también contrarrestar a los iraníes y a los chiitas, y al islamismo de corte chiita. Esto es muy importante para entender esto, creo yo, es muy importante para entender lo que viene después. Todos sabemos que la lucha en Afganistán significó buena parte de las causas del final de la Unión Soviética, pero también significó la creación de Al-Qaeda, que era un instrumento importante de esa lucha. Pero el final de la Guerra Fría significó para Estados Unidos una visión un poco encontrada. Por un lado,
existía la idea de que habían ganado la Guerra Fría y que tenían que aprovechar el momento unipolar que se venía para garantizar la continuidad de la hegemonía y la dominación estadounidense en el mundo, pero también nació una preocupación, y la preocupación era, bien, desapareció la Unión Soviética, pero ¿no será que también Estados Unidos podría entrar en crisis y podría perder su posición hegemónica y dominante? En ese momento hubo un personaje muy famoso, Samuel Huntington, que propuso una alternativa. Dijo, para mantener unido al mundo y al mundo libre y al mundo occidental detrás del liderazgo estadounidense, lo que necesitamos es un nuevo enemigo. Nos fue tan útil la Unión Soviética precisamente para mantener a Europa unida detrás de Estados Unidos, que ahora necesitamos un nuevo enemigo, y ese enemigo es el Islam. Estados Unidos nunca adoptó por completo esta estrategia, pero la usaba, creían ellos, muy hábilmente. Y sí se estigmatizó al Islam de alguna manera como el enemigo, aunque no siempre fue realmente el enemigo. Todos sabemos que Estados Unidos nunca cortó relaciones con los países islámicos, y menos con Arabia Saudita, ni con Pakistán, etc. Sin embargo, existía esta dualidad que sí llevó a que algunos grupos como Al-Qaeda dijeran, pues si el Islam es el enemigo, pues vale, somos el enemigo y ustedes son nuestro enemigo. Y tomaron esta visión de choque de civilizaciones como la visión que dominaba su manera de pensar y de pensar los problemas de los musulmanes en el mundo contemporáneo. En este contexto es en el que se da la invasión primero de Afganistán, se dan los ataques a las Torres Gemelas, del 11 de septiembre, pero se da también la reacción del gobierno de Bush, que no es una reacción, que ya era un plan. Está eso muy demostrado, no necesito yo platicárselos, dicho por ellos mismos, o sea que no es nada más, no es teoría de la conspiración, o sea, eso está muy claro, y pueden verlo en mi libro, van a ver que yo no uso teoría de la conspiración para demostrar esto de ninguna manera. Sirve que le hago publicidad al libro, porque que está allá afuera. Es que sí pesa y no me lo quiero llevar de regreso. Bueno, aparte de bromas que vienen bien para despertar a los que ya estaban bostezando, es en ese contexto, pues, que se da la invasión de Irak, de Afganistán primero y de Irak después, con una concepción del equipo que estaba detrás de Bush. Creo que Bush no tenía suficiente inteligencia para verlo. Su hermano Jeb, que ahora quiere ser presidente, sí la tenía ya desde entonces. Dick Cheney, por supuesto, Paul Wolfowitz, ni hablar. Tenían una idea de que Estados Unidos necesitaba controlar el Medio Oriente y que Irak era la clave para hacerlo. Necesitaba controlarlo directamente, con colonización directa, pero no solo el Medio Oriente, también la frontera entre Europa occidental y Europa oriental, y de ahí su estrategia de la barrera de misiles que planteaba para Polonia y toda esa zona de Europa, y también controlar el mar del sur de China.
Y esto en una concepción de mantener a Estados Unidos como la gran potencia hegemónica o incluso dominante del siglo XXI. Les costó muy caro, varios millones de dólares, o sea, billones en español de dólares, 2 o 3 billones de dólares, definidos así, pero más que eso, le ha costado al mundo y a los musulmanes sobre todo muy caro. La invasión de Irak fue un acto devastador en términos prácticos, en términos humanos, para los iraquíes sobre todo. Irak era un país, como muchos de los países de la zona, multiconfesional, en el que el Islam era, por supuesto, la religión mayoritaria ampliamente. Más del 90% de la población iraquí es musulmana, étnicamente diverso. No solamente hay árabes y hay kurdos, también hay turkmenes, hay armenios, hay otros grupos étnicos. En términos de denominaciones, para usar otra vez un concepto occidental, más bien cristiano, hay varias denominaciones de Islam, dentro del Islam. Están los sunitas y están los chiitas, pero esas divisiones y esas diferencias no eran el punto determinante en Irak. Quizá un poco más los kurdos sí habían estado en una lucha muy directa por la independencia o por la autonomía, según el momento, durante la segunda mitad del siglo XX, salud. Pero los grupos religiosos no estaban en esa lógica de que la religión debe ser lo principal que nos divida, sobre todo. Esto no es que no existiera, sí existía, pero no era lo principal. Cuando llegan los estadounidenses y ocupan Irak, convierten esto en lo principal. Y cuando deciden que el partido Ba'ath debe quedar completamente excluido de cualquier arreglo institucional para el futuro de Irak, lo exacerban. Y lo exacerban porque una mayoría de los miembros del partido Ba'ath eran sunitas. Pero eso no significa que no hubiera chiitas en el partido Ba'ath. Y eso no significa que los sunitas como todo, como un conjunto, tuvieran el gobierno y el poder en Irak. Lo tenía el partido Ba'ath. Y dentro del partido Ba'ath lo tenía Saddam Hussein directamente. No los sunitas en su conjunto. Eso es falso. Un grupo de varios millones de personas no puede detentar el poder en su conjunto. Y ahora, con la invasión de Irak y con la ocupación y la administración de Paul Bremer, se instaura un sistema en el que supuestamente los chiitas van a tener el poder porque son la comunidad mayoritaria. Pero tampoco los chiitas en su conjunto detentan el poder. Son grupos de chiitas los que detentan el poder. Entonces, esta visión de que son unos los que detentan una confesión religiosa u otra confesión religiosa la que detenta el poder es una quimera, es una mistificación de la realidad. Es como decir de que en México los católicos detentan el poder. Yo no detento el poder, aunque sea de familia católica. Supongo que, no sé si alguno de aquí, ¿verdad? Pero creo que no son los católicos en general los que detentan el poder. No es una cuestión de confesiones como grupos totales los que detentan el poder. Sin embargo, se introdujo esta idea como idea rectora
de la vida en Irak. Y es ahí, en este cambio de paradigma, en el que la reacción antiimperialista en Irak en contra de la invasión y de la ocupación estadounidense se va transformando de una resistencia nacionalista en la que hay grupos, sobre todo del Ba'ath o de exmiembros del Ba'ath, otros grupos que no tienen nada que ver con el Ba'ath, y otros grupos incluso de chiitas que están luchando contra la ocupación estadounidense. Es en ese contexto en el que se va a introducir la visión confesionalista y en el que va a llegar Al-Qaeda con financiamiento de algunos gobiernos o de algunos magnates del Golfo, particularmente de Arabia Saudita o de Kuwait o de otros, de Emiratos, etcétera, que van a llegar y van a formar Al-Qaeda en Mesopotamia. Y esta Al-Qaeda en Mesopotamia, que ya o entre dos ríos que ya mencionaba Juan Manuel, se va a ir cambiando de nombre, se va a ir transformando y se va a ir convirtiendo en el grupo más eficaz de lucha contra la ocupación, pero que además va a empezar a luchar en contra de los chiitas en general, a poner bombas o hacer explotar individuos en las procesiones religiosas chiitas y en mezquitas chiitas, y va a exacerbar una lucha ya realmente interconfesional que va a significar una desgracia para Irak. Este grupo va a ser golpeado cuando matan a Zarqawi, va a haber una lucha incluso de los ocupantes en contra de esto que ellos ayudaron de alguna forma a crear. Ellos mismos van a luchar contra eso porque obvio que los atacan a los estadounidenses también durante los años de la ocupación. Pero cuando estalla, bueno, va a quedar muy debilitado ese grupo a partir de la muerte de Zarqawi, que no recuerdo si es en 2009, creo que es por ahí, en ese 2009 aproximadamente. Exacto, por usar su celular, cuidado. Cuando matan a Zarqawi, este grupo se debilita, pero cuando viene se da la rebelión popular en Siria, que tampoco es originalmente una rebelión de carácter confesional. Y bueno, hay un texto mío que se los recomiendo. En la revista Foro Internacional, no viene ahí en la lista que leyó Georgina hace rato, pero es un texto en el que trato de explicar cómo se da esa transición precisamente de una lucha, de una insurrección popular legítima en contra de la dictadura de Bashar al-Assad, y cómo se va convirtiendo por injerencias y por la misma frustración de la falta de eficacia de la rebelión pacífica, se va convirtiendo, se va transformando en otra cosa, y que termina teniendo mucho peso la cuestión confesional. Pero ahí es de nuevo Al-Qaeda que le pide a Al-Qaeda en Mesopotamia, que para entonces ya se llama Estado Islámico en Irak, que se vayan a Siria a construir la sección en Siria de Al-Qaeda. Y esta sección en Siria de Al-Qaeda, que se llama Jibhat al-Nusra o el Frente de la Victoria, ese grupo creado por Estado Islámico en Irak va a recibir todo este tinglado, todo este armazón, va a recibir un gran financiamiento de los mismos financiadores que habían apoyado la creación de Al-Qaeda en Mesopotamia inicialmente. Y que Estados Unidos no tiene ningún problema con que se haga y no veta el que se haga. Y estos mismos intereses van entonces a resucitar aquel grupo que ya había quedado muy debilitado, lo van a resucitar a partir de 2012 sobre todo, y en 2014, en enero
después de la famosa escándalo del uso de armas químicas en Siria, Estado Islámico en Irak se convierte en Estado Islámico en Irak y el Levante o Sham, Bilad al-Sham, que es Siria, Palestina, incluyendo a Israel por supuesto, Jordania, todo esto que es Bilad al-Sham, los territorios de Damasco literalmente, Estado Islámico en árabe es Daesh, es Estado Islámico en Irak y en los territorios de Damasco. Este Daesh se va a querer hegemonizar a Jibhat al-Nusra y a exigirle al Frente al-Nusra que se integre dentro de Daesh y que reconozcan la autoridad de Abu Bakr al-Baghdadi, que es el líder de Daesh, de Estado Islámico en Irak y Levante. Y es ahí cuando rompen con Al-Qaeda, porque Al-Qaeda central dice no, Jibhat al-Nusra es independiente de Estado Islámico en Irak. Y bueno, terminan rompiendo y todo eso. Entonces, hay una transición de esta visión, perdón, ya creo que ya me estoy excediendo un poco de tiempo, pero hay una transición de este grupo que inicia como una reacción antiimperialista por la ocupación de Irak en 2003, se funda en 2004, crece, se debilita y luego es apoyado por los mismos intereses que lo crearon originalmente para ir a Siria, supuestamente ayudar a derrocar a Bashar al-Assad, y no hace eso, sino que crea territorios ocupados por ellos, liberados en su concepción, en los que va a instaurar su distopía o su utopía, que para seguramente muchos de nosotros significaría una distopía, es decir, lo contrario de una utopía. Su capital prácticamente va a ser Raqqa, una ciudad relativamente pequeña en Siria, en la zona del Éufrates, y a partir de ahí van a ir ocupando territorios que consideran estratégicos, concretamente los pozos petroleros, que les van a permitir hacer una pequeña fortuna exportándolos a Turquía, con las autoridades de Erdogan haciéndose de la vista gorda cuando pasan los camiones llenos de petróleo sirio a Turquía para ser vendidos por Daesh, Estado Islámico. Bueno, no voy a ahondar mucho, solamente voy a decir muy resumidamente que esta distopía que Daesh está tratando de imponer es la manera en la que ellos se imaginan que fueron los estados, el Estado Islámico original de la época del profeta y de sus primeros sucesores. Ellos se imaginan que en aquella época había una policía que imponía la moralidad. Entonces ellos imponen su policía de la moralidad, en la cual las mujeres tienen una etiqueta de vestimenta y tienen que vestirse según esa etiqueta, los hombres tienen una etiqueta de comportamiento también y tienen que comportarse según esa etiqueta. Y no es cierto que la gente que vive ahí bajo el gobierno de Daesh esté conforme con ese gobierno. Sin embargo, no tienen los medios para rebelarse en contra de esta nueva dictadura que los liberó de la dictadura de Bashar al-Assad. Entonces, con estas palabras concluyo y si hay alguna pregunta, pues con gusto trataré de contestarla. Gracias a todos.
Sí, agradecemos la excelente exposición del doctor Conde, que nos ubicó en estos 4 bloques históricos y sobre todo centrando su atención en esta última parte, ¿no? Como consecuencia de la invasión estadounidense a Irak, es como se gesta esta problemática actualmente. Bueno, entonces pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Agradeceré que levanten su mano para que los chicos que nos están apoyando puedan entregarles el micrófono. Les solicito que se presenten, digan su carrera y señalen cuál es la pregunta y a qué expositor va destinada, por favor. ¿Sí? ¿Quién va a preguntar? Acá está la compañera, por favor, si se acercan los… Mi nombre es Karen, estudio la carrera de Relaciones Internacionales, 8º semestre. Respecto que usted conoce el origen del Estado Islámico, su proceso y la manera en que éste se ha expandido en la región del Medio Oriente, ¿cuál considera usted que es la forma o una solución respecto de la coalición para enfrentar al Estado Islámico? ¿Cuál es su posición en cuanto a los bombardeos que ha estado efectuando la coalición, obviamente liderada por Estados Unidos, en estas ciudades de Kobani, Alepo? Y no sé, usted es el experto, ¿qué considera estas implicaciones que traería a Medio Oriente? Sí, gracias. ¿Continuamos con las preguntas? Sí, ¿quién más va a preguntar, por favor, para hacer una serie de cuestionamientos? Sí, acá está el compañero. Hola, buenas tardes, soy Enrique Barrera de Relaciones Internacionales, 6º semestre. Quería aprovechar de que el profesor Portilla es especialista en Derecho Internacional, quería preguntarle cuál sería, bueno, en este caso, cuál sería el rol que debería de jugar el Derecho Internacional en lo que pasó en Irak, en el norte de Irak. Bueno, como sabemos, la destrucción de obras de arte de asirios y, bueno, de la civilización en general. ¿Cuál sería el rol del derecho internacional y específicamente la Convención de La Haya de 1954 sobre la protección de bienes culturales? Si debe de haber un papel tajante de la sociedad internacional respecto a esta destrucción de patrimonio de la humanidad. Y otra para el profesor Gilberto. Bueno, me llama mucho la atención de estas corrientes terroristas islamistas en el Líbano, específicamente Hezbollah. Quisiera saber cuál es su pensamiento sobre que esta tenga incidencia y tenga vínculos con el narcotráfico en América Latina, y serían esas dos. Gracias. ¿Alguien más? Sí, adelante. Hola, buenas tardes. Soy Alejandro Torres, de 6º semestre de Relaciones Internacionales. Mi pregunta va dirigida al doctor Conde y es, bueno, creo que queda claro que está dejando implícito que tanto el Estado Islámico como Al-Qaeda son resultado de la política exterior de Estados Unidos y la creación artificial, digamos, de un enemigo para poder dirigir esta política. ¿Cómo cree usted que sería la manera más eficaz de acabar con este problema si realmente se quisiera? Y también me causa mucha curiosidad el hecho de que se denomine Estado Islámico de Irak y Levante y usted haga la inclusión de Israel y la zona de Palestina a la zona de influencia de esta organización. Diría entonces que el Estado Islámico está siendo precavido en cuanto a su incursión a Israel y Palestina por la situación política que se encuentra o porque viene de alguna orden mayor de Estados Unidos precisamente. Sería todo. Sí, ¿alguien más? Adelante. Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Julio. Soy recién egresado en la carrera en Relaciones Internacionales.
Y bueno, este tipo de temas son objeto de mi interés actualmente. Entonces, mi pregunta concretamente es, bueno, dado el contexto en el que se da, bueno, todos sabemos que igual y pudo haber sido resultado de la política exterior estadounidense para crear un enemigo, para poder tener como una antítesis que combatir y darle como un sentido a su existencia, pero en cierto modo también queda algo al aire ahí por ahí, ¿no? En términos de salafismo, específicamente la corriente wahabita que predomina en Arabia Saudita, se podría decir, no sé, porque también yo entendí que Arabia Saudita está apoyando a estas organizaciones en cierto sentido. Existe, en el caso de que exista una lucha por la hegemonía regional por parte de monarquías en Arabia Saudita, bueno, en la península arábiga, se podría entender también que eso se estaría contraponiendo en cierto sentido, o podría ser, digamos, la manzana de la discordia, por decirlo así, con relación al nuevo mandato del nuevo rey saudí en Medio Oriente. ¿Puede haber algún conflicto más grave con Estados Unidos, o de qué forma se podría relacionar en ese sentido? Y bueno, una última. El partido Ba'ath, en el caso de Irak, podría decirse que tenía una estructura similar a la del PRI en términos de corporativismo, y de ser así, digamos, porque se consideran muy radicales en cierto sentido, pero es bien sabido que también existen clubes de fumadores. O sea, están tomando como distintos tipos de actitudes para quizá adoctrinar a la gente. Entonces, ¿estaría adoptando este mismo patrón el Estado Islámico para crear una alternativa que pudiera abarcar de forma transversal los aspectos de la sociedad en Irak? Gracias. Sí, una última pregunta y ya los ponentes contestarán, por favor. Buenos días, mi nombre es José Alberto, del posgrado en Derecho. Mi pregunta va dirigida al doctor Conde. En anteriores ponencias sobre Turquía nos mencionaba que se pretende cambiar su sistema presidencialista a un presidencialismo más pesado, como el de Rusia. Entonces, nos comentaba usted en la ponencia que el islamismo es un movimiento que pretende proteger, digamos, a la religión musulmana en cuanto a los embates que tiene o ideologías de las cuestiones occidentales. Entonces, Turquía, al querer cambiar esta forma de su gobierno, ¿no considera que es algo tal vez incongruente en cuanto a esta forma de gobierno que quieren implementar, basándose con querer homogenizar de acuerdo a su zona, por ejemplo, con Rusia, que está muy pegado? ¿Habría algún conflicto esta forma de gobierno con digamos, musulmanes turcos, y qué tanto afectaría a la zona? Es básicamente eso. Gracias. Por favor, doctor Conde, si puede responder. Muchas gracias. Bueno, a ver, en el orden en el que se hicieron, yo creo, más o menos, ¿no? Bueno, el desorden. Primero lo de Hezbollah. Yo no estoy seguro, no sé realmente si tienen lazos con grupos criminales de narcotráfico en América Latina, Hezbollah. Yo creo que sobre Hezbollah se dicen muchas cosas ciertas y muchas cosas falsas. En realidad, Hezbollah es una organización que le preocupa mucho a Israel y le preocupa mucho a Estados Unidos, a Arabia Saudita, etcétera, ¿no? Pero y algunos grupos dentro del Líbano. Yo creo que Hezbollah no es, o no había sido hasta hace poco, una organización, digamos, desde el fin de la guerra en Líbano hasta el inicio de la guerra en Siria. Hezbollah no había sido una organización peligrosa para los libaneses. Quizá para algunos chiitas libaneses sí, pero para los libaneses en general no había sido una organización muy peligrosa. Había sido peligrosa en el sentido de que podía atraer ataques de Israel, ¿no? En ese sentido nada más.
Yo creo que es una organización que sobre todo actuaba, antes de lo de Siria, dentro del territorio libanés y en la frontera con Israel. Y claro, cuando estuvo en los territorios que estuvieron ocupados por territorios libaneses ocupados por Israel, obvio que ahí era donde más actuaba y son los que sacaron a Israel del Líbano. O sea, nos guste o no nos guste, ellos son los que sacaron a Israel del Líbano y eso es también ampliamente sabido y no creo que ni los israelíes puedan tener el descaro de negarlo. Incluso lo que se dice sobre Hezbollah en la triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay, es muy difícil asegurar que Hezbollah está ahí directamente. Si acaso hay gente de Hezbollah, será gente que manda dinero a Hezbollah para fortalecerlo y no mucho más. Yo no creo que haya redes terroristas de Hezbollah en América Latina. Incluso las investigaciones del fiscal Nisman en Argentina, no queda claro de que haya sido Hezbollah el que hizo el atentado en las oficinas de la AMIA, allá en Buenos Aires. Entonces, todo esto creo yo que es muy difícil de comprobar en el mejor de los casos, ¿no? Bueno, ya volviendo al tema de Daesh, ¿no? De Estado Islámico, yo francamente, bueno, no creo, aunque me pagaran, diría el otro, ¿no? Según cuánto, no sé. Pero no creo que yo me hiciera asesor del gobierno de Estados Unidos. Entonces, por favor, no me pidan que les dé consejos yo de qué hacer o qué no hacer, ¿no? Bueno, ya eso medio en broma, medio en serio. Hay un profesor de la Universidad de Columbia que se llama Hamid Dabashi. Él es de la parte árabe de Irán. Y él dice esto, exactamente lo que acabo de decir, ¿no? Yo no soy asesor de Estados Unidos. No, yo no le voy a dar consejos a Estados Unidos de que intervengan, de que no intervengan, de que hagan esto, de que hagan lo otro. Pues no. Y realmente hagan lo que hagan, va a estar mal hecho. O sea, así es de cruel este mundo, ¿no? Lo que pasa es que ya ha habido tantas intervenciones y realmente lo que estamos viendo es en gran medida, no únicamente, pero en gran medida, efecto y consecuencia de lo que han hecho. Entonces, tratan de arreglar, pues el problema es de que como traten de arreglar, siempre lo van a tratar de arreglar de acuerdo con sus propios intereses. Y ese es parte del problema de origen de todo esto. Entonces, bueno, la coalición ha bombardeado en torno de Kobané y le han ayudado en términos prácticos a los kurdos en Kobané a derrotar a Estado Islámico, que estaba asediando y que buscaba tomar Kobané. No solo en términos prácticos era importante Kobané, era sobre todo en términos simbólicos. Para Estado Islámico se convirtió en una cuestión de una lucha de vida o muerte y la perdieron. Y eso fue una gran victoria para los kurdos y una gran derrota para Estado Islámico y ha metido en gran medida a Estado Islámico en una crisis interna sobre todo. Murieron muchísimos combatientes de Estado Islámico. Estado Islámico obliga a jóvenes y no tan jóvenes a combatir a su lado, pero también había muchos que iban a combatir con ellos porque lo veían como la fuerza ascendente. Y muchos grupos de árabes que no necesariamente comulgaban con su manera de ver la religión, el mundo, etcétera, la existencia en general, fueron a combatir a Kobané de manera voluntaria y murieron ahí.
otros fueron obligados y murieron ahí. Y Kobané fue liberado sobre todo por los kurdos, pero ayudó mucho el bombardeo estadounidense. Eso es innegable. Ahora, ¿qué pidió Estados Unidos a cambio de ese bombardeo? Esa es una gran pregunta. O sea, yo no dudo que Yeketi es el partido de la Unidad Democrática de los kurdos de Siria, aproximadamente en Siria hay o había antes de la rebelión del 2011, había alrededor de 11 partidos kurdos. La mitad de los kurdos que estaban organizados en partidos estaban en Yeketi y la otra mitad distribuidos en los otros 10 partidos. O sea, Yeketi es realmente el partido kurdo más importante de Siria. Y con lo que ha pasado en los últimos 3 años y sobre todo lo que ha pasado desde Kobané para acá, un poco antes, pero de Kobané para acá más todavía, Yeketi se ha convertido en el partido kurdo más importante. O sea, los partidos kurdos que no sean Yeketi de Siria han pasado a ser insignificantes después de lo que ha sucedido en estos meses. Pero Yeketi es un partido que, como muchos seguramente saben, está, por lo menos ideológicamente, muy ligado a Öcalan. Öcalan es el líder kurdo del rebelde más importante de Turquía y está en la cárcel en İmralı, en una isla afuera, enfrente de Estambul, desde 1999, si no me equivoco. Y él ha transformado su ideología de ser maoísta, aproximadamente maoísta, ha planteado que ya no lucha por la dictadura del proletariado, ya no lucha por un Estado-nación kurdo independiente, sino que lucha por la autonomía y Yeketi se inscribe dentro de esta ideología y plantean aproximadamente una federación democrática de pueblos del Medio Oriente. En términos ideológicos, formales, a mí me parece algo muy razonable. Ya en términos prácticos es distinto, ¿no? Se puede discutir mucho lo que quieran sobre esto. Pero este grupo, que ha sido un grupo, o sea, este movimiento, porque es más que un grupo, ¿no? Hay muchos grupos que se adhieren a esta manera de ver las cosas dentro de la región. Está el PKK, por supuesto, que es una organización armada, pero también está el HDP en Turquía, que es un partido que no es solo kurdo, aunque es sobre todo kurdo, y que muchos dentro del HDP pues no comulgan con la idea de la lucha armada ni nada, ¿no? Aunque otros sí. Y en Siria es Yeketi el que es parte de este ambiente. En Irak hay otro partido, en Irán está el PJAK, que es un partido kurdo que se adscribe a esta ideología, y son grupos que han sido antisistémicos, anticapitalistas durante décadas. Podría compararse un poquito con el zapatismo en México, aunque no del todo, y que por lo tanto Estados Unidos los ha visto siempre como una organización enemiga y los ha calificado como terroristas, y Erdogan, por supuesto, que los califica como terroristas a pesar de proceso de paz y lo que quieran. ¿Qué negoció Estados Unidos con Yeketi en las semanas en las que prácticamente no bombardeó a Estado Islámico y que Estado Islámico estaba asediándolos? Alguna negociación hubo. ¿Qué? Pues lo ignoro. Y es ahí donde está la trampa. Y es ahí donde yo digo, ¿por qué no puede ser desinteresado la intervención de Estados Unidos en la región para contrarrestar a Estado Islámico? O sea, ¿por qué tiene que contaminar eso con
otra cosa que no sea simplemente corregir la bola de errores que han cometido en esa región del mundo de 2001 para acá. Bueno, no sé si tengo tiempo para contestar las otras. Puede continuar. Gracias. Bueno, sobre Daesh. Lo que yo decía de Daesh es el nombre sobre todo, ¿no? ¿Qué significa Daesh? Daesh o ISIL, ISIS, EIL, como le quieran llamar, traducir, lo que significa el nombre es esto, es Estado Islámico de Irak y los territorios de Damasco. ¿Y qué son los territorios de Damasco? Pues eso que les dije, es la actual Siria y un poquito más, ¿no? Hatay, Alejandreta o Iskanderún. Todo eso son los pueblos de Damasco. Líbano, me faltaba Líbano hace rato. Palestina, incluyendo Israel, y Jordania. Todo eso son los territorios de Damasco. En el Imperio Otomano, esos eran los territorios de Damasco. Ahora, que Estado Islámico no orienta su actuación contra Israel, pues eso es muy cierto. Pero es una contradicción de ellos, no a mí qué, ¿no? Bueno, no sé si entendí bien la pregunta de Julio sobre el rey Salmán de Arabia Saudita y si tiene un conflicto o no con Estados Unidos y su lucha por la hegemonía regional. Yo creo que sí, en Arabia Saudita hay la oligarquía saudí sí está interesada en afirmar y reafirmar la hegemonía saudí en la región y ven, por supuesto, a todos los demás como adversarios, por lo menos, si no es que como enemigos. Ven como enemigo a Irán, eso queda clarísimo, pero hay una rivalidad en cuanto a zonas de influencia, por lo menos, y en cuanto y una rivalidad económica también, a pesar de que la monarquía saudí es mucho más rica que las élites iraníes, sin lugar a dudas. Ahora, hay un conflicto con Estados Unidos. Por supuesto que no están contentos los saudíes, como no están contentos los líderes israelíes, ni está contento Erdogan, ni no están contentos de que Estados Unidos esté llegando a un acuerdo con Irán. No les puede gustar, porque saben que Irán es un país poderoso por naturaleza, es poderoso simplemente por población, es un país muy educado, es un país con mucho petróleo y mucho gas, y es un país que va a contar y va a pesar. Y si Estados Unidos se reconcilia con Irán, por supuesto que va a mermar un poco o mucho, no sabemos, la importancia que sienten los otros socios de Estados Unidos que tienen en la región. Pero de ahí a que haya un conflicto de fondo entre el rey Salmán y Estados Unidos, yo no creo. Yo creo que el rey Salmán y la monarquía saudí están muy conscientes de que Estados Unidos y ser parte del ámbito hegemónico y del primer círculo de Estados Unidos en la región es su opción, lo ha sido desde 1945 y no creo que la deje de ser próximamente. Bueno, y rápidamente sobre Turquía, yo creo que hay un cambio en Turquía hasta el 2002 por lo menos, quizá un poquito después del 2002, era un régimen democrático militar. O sea, los militares decidían mucho, o sea, llegaban, a mí me contaban que había reuniones entre el gobierno, el ejecutivo
turco y el alto mando militar. Y el alto mando llegaba con PowerPoint, con todo súper organizado, hojas de Excel, etcétera. Y el ejecutivo llegaba ahí con sus papelitos y eso cambió en el 2002, 2003, 2004. Las últimas patadas de ahogado de los militares se dieron después de eso por mantener algo de su poder, pero lo perdieron esencialmente y se ha desmilitarizado la política turca desde la llegada de Erdogan. Ahora, Erdogan hay una transición y las transiciones no son de un año para el siguiente. Entonces, en esta transición ahorita hay una lucha en el ámbito civil por cuál va a ser el modelo de la democracia, el modelo de gobierno en Turquía en el futuro. Y esa lucha está jugándose ahorita. Y Erdogan, claro que él sueña con una república presidencialista en la que él sea un presidente sultán, ¿no? Eso a mí me parece. Pero no sé, aquí está alguien, Mustafa, que me podrá corregir si me equivoco en mi apreciación, ¿no? Bueno, yo creo que ya me pasé. Gracias. Sí, muchas gracias. Le damos el uso de la palabra al doctor Portilla. Bueno, pues damos respuesta lo más rápido posible a esta. Y la verdad es que ha sido excepcional hoy la respuesta de la audiencia. Normalmente a la 1 la gente empieza a irse. Y el que se haya mantenido 15 minutos más de la hora programada habla del gran interés que ha habido. Verdaderamente creo que es la única vez que hemos podido exceder el tiempo sin que se vayan o nos corran ni nada. Y eso demuestra verdaderamente el gran interés, verdaderamente. Bueno, este asunto de las cuestiones humanitarias y sobre todo incluso una apreciación que comentaba yo con alguien, y por ahí leí también algunos comentarios al respecto, parece que esta destrucción que hemos visto, porque además hay videos, ¿no?, que es lo más grave, grave y al mismo tiempo pues está presenciando la destrucción de sitios históricos diversos, tanto en Irak como en Siria, y esto pues llama mucho la atención. Es terrible porque es un patrimonio cultural de la humanidad, estos sitios que más allá de… Entonces son babilonios, son asirios, son preislámicos, o sea, no existía Mahoma cuando ya estaban todos esos. Pero bueno, desgraciadamente esto ha sido algo que no es nuevo, ¿no? Yo recuerdo los talibanes destruyeron unos budas gigantescos en Bubillán y nadie hizo prácticamente nada. De repente creo que Irán mandó una delegación, oigan, no sean mala onda, dejen eso. Japón, ¿cuánto quieren por ellos? Nos los llevamos piedra con piedra, pero más allá los talibanes, bueno, a no ser la intervención de Estados Unidos y demás, pero no hubo un castigo por eso, por ejemplo. También recuerdo en las guerras de Estados Unidos en Irak, saquearon el museo arqueológico de Bagdad, los mismos soldados extrajeron piezas, un gran mercado negro y no se hizo mayor cosa. También los jardines colgantes de Babilonia creo que quedaron más colgantes que antes, me parece. No conozco Irak, pero bueno, Gilberto sí, y bueno, tampoco hubo mucha aplicación de esta convención de la UNESCO, que ya se mencionaba. Incluso el Estatuto de Roma señala como crimen de guerra, e incluso también de lesa humanidad, la destrucción de sitios históricos y arqueológicos, ¿no?, que no son objetivos militares, nunca deben serlo, y sin embargo lo hemos estado viendo. Yo nada más también el Estado Islámico se dice que es terrorista, bueno, recurren al terrorismo ya incluso desde antes, también son una fuerza beligerante, también son milicias, también son ejército, tienen armamento pesado, tienen jerarquías militares, incluso algunos de ellos exmilitares de Irán, quiero decir de Irak sobre todo. Y bueno, hay una especie de dualidad en que se mueven entre el terrorismo, pero también se mueven entre ejércitos regulares, en cierto modo, y es difícil. Son actores no estatales, pero al mismo tiempo es un Estado, aunque no reconocido por nadie más que por ellos, ¿no? Aquí ya nos mueve un poco la teoría del Estado distinta, ¿no?, porque es un Estado islámico, pero vamos, no es un Estado con fronteras definidas, reconocimiento, relaciones diplomáticas, nada, si bien ha tenido apoyos de otra forma, ¿no? Entonces, también es difícil establecer responsabilidad internacional. Nada más la reflexión que hacía yo es que, fíjense cómo es la cuestión mediática, porque parece que ha llamado más la atención la destrucción de estos sitios que las matanzas de personas, de otras cosas, ¿no? Ha impactado más, mucho más.
aunque tampoco se ha hecho mucho, ¿no? Al final de cuentas, además es patrimonio que va a quedar verdaderamente irrecuperable, no se recupera, ¿no? Finalmente sí es un atentado contra la humanidad, que no se ha castigado, son atrocidades, pero insisto, se han cometido antes incluso por actores estatales también. En la guerra en los Balcanes, Dubrovnik también fue destruido, el puente de Mostar, en fin, la lista es larga, es como si aquí hubiese una guerra y bombardearan las pirámides de Teotihuacán, por ejemplo, ¿no? O el centro histórico, qué sé yo. En la Segunda Guerra Mundial se destruyeron por los aliados bibliotecas, catedrales, y no me refiero a los nazis, los mismos aliados destruyeron propiedades y patrimonio cultural e histórico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, es un problema que queda ahí, sin duda. Bueno, pues muchas gracias. Agradecemos a Mustafa Chevnik también la presencia del Centro Cultural Turco, la exposición que han tenido y que tienen allí también sus libros, sus folletos. Los invito a que adquieran el libro del doctor Conde, que está de oferta, además, ¿verdad? Aprovechen. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, además de invitarlos que continúen propiamente con el seguimiento de los trabajos, el día de mañana tenemos la mesa 4 que lleva por título Retrospectiva y Actualidad de Turquía, va a ser en este mismo espacio, mañana a las 11 del día. Invitarlos a que participen, precisamente tenemos aquí al maestro Mustafa Çevik que nos acompaña. Agradecemos el apoyo que hemos tenido del centro, bueno, propiamente ahora le llaman Anadolu. Él nos explicaba que precisamente este movimiento Hizmet se está consolidando también incluso como marca en esta iniciativa de educación y de movimiento transnacional para dedicarse propiamente a la promoción de la cultura y el idioma turco. Entonces agradecemos su presencia, invitamos a ustedes que puedan adquirir las obras que están en venta y nuevamente les repito, tenemos el libro del doctor Conde, efectivamente está en descuento, él nos dice que está a la venta en 100 pesos. Por favor, si quizá aprovechemos y que él generosamente nos dé una dedicatoria, ¿no? Y sobre todo cítenlo, ¿eh? Bueno, para cerrar este evento, me voy a permitir entregar la constancia a nuestros ponentes. Aquí le entrego la constancia al doctor Gilberto Conde y muchas gracias nuevamente por apoyarnos. Al doctor Juan Manuel Portilla Gómez también le hago entrega de su constancia. Y un pequeño obsequio al doctor Conde, de parte del director y de nuestra Facultad de Estudios Superiores. Pues muchas gracias a ustedes también por apoyarnos, por estar aquí y los invitamos para que continúen en los eventos.